noches, gracias por estar aquí en la señal de Teleamazonas. Este es el programa Hora 25. El pasado 7 de febrero, el presidente de la República emitió el decreto 660 que delega la responsabilidad de coordinación y gestión administrativa a 4 gabinetes sectoriales y un gabinete estratégico. Para algunos observadores, claro, son críticos del gobierno, esto significa que el presidente Moreno renuncia a sus funciones y se convierte en una especie de figura decorativa. Hay otros analistas que no llegan a tanto, por cierto. Lo que ocurre es que el actual gobierno ha realizado 48 modificaciones durante estos 2 años al sistema administrativo del Ejecutivo. Se han suprimido ministerios, se han eliminado entidades públicas, se han fusionado, en algunos casos, otras entidades. Se hicieron traslados y cambios de funciones. Lo cierto es que se produjo, yo diría, un laberinto general en torno a la gestión y a la forma de administrar la gestión gubernamental. Hay tareas del régimen que son delegables y otras que corresponden únicamente al jefe de Estado. Frente a este nuevo esquema de funcionamiento del gobierno central, la respuesta sería que no es ni buena ni mala. Simplemente se enmarca en este esquema, yo diría, de ofuscación que ha existido. Este es el tema que vamos a tratar esta noche. Gracias por estar con nosotros. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Se vuelve a cambiar la estructura organizativa del Ejecutivo, reemplazando los consejos sectoriales por los gabinetes sectoriales y creando un gabinete estratégico adicional. Este gabinete estratégico estará dirigido por el secretario general de la Presidencia y compuesto por el vicepresidente, además de los titulares de las distintas secretarías, particular de la Presidencia, el jurídico, el de gestión de la política y el de comunicación, así como también por el ministro de Relaciones Exteriores y el funcionario encargado de dirigir cada gabinete sectorial. Desde esta instancia se llevará a cabo la dirección estratégica del gobierno, según señala el decreto. Asimismo, se crean 4 gabinetes sectoriales: de lo social, recursos naturales, hábitat e infraestructura, seguridad y económico y productivo. Además, se crean el gabinete de gobernabilidad y gestión política y el gabinete de proyectos estratégicos de alto impacto y de seguimientos de empresas públicas. Nuestros invitados esta noche, quiero agradecer la participación de Fabricio Villamar. Él es asambleísta por el movimiento Creo. Nos acompaña también Felipe Burbano de Lara. Él es profesor universitario y columnista de opinión. Gracias también a Pablo Beltrán. Él es profesor universitario y es máster en administración pública. Gracias a Carlos Paladines, experto en administración pública, profesor universitario. Vamos a empezar. Voy a dar la palabra a Fabricio para conocer una apreciación de orden general sobre el tema planteado y luego vamos a ir a asuntos más particulares, más de detalle. Fabricio, buenas noches. Siempre un gusto conversar con ustedes y con quienes tienen la gentileza de vernos. Pero yo pensaría que esta decisión tendría que ser analizada desde 3 aristas diferentes, ¿no? Lo uno, la legalidad; lo otro, la conveniencia; y lo otro, la institucionalidad. En tanto, la legalidad, sí es posible que el presidente de la República tome una decisión de esta naturaleza. Sobre la conveniencia, me parece que lo que nos está demostrando esto es, de alguna manera, la falta de capacidad que podría tener el presidente de la República para poder dirigir todas estas líneas de gobierno y, por lo tanto, las delega. La razón: el presidente es un mal comunicador. Pero aparte de eso, yo creo que termina siendo, además, un presidente con una terrible falta de visión de futuro, porque no es un buen estadista. Y finalmente llegamos a la última arista que yo me planteaba, que es el tema de la institucionalidad. En términos de institucionalidad, creo que esto no le hace bien al país. Es decir, saber que se elige un presidente de la República que termina entregando, repartiendo, retaseando la presidencia en la gente que puede darle, haciendo mejor el trabajo, es evidente que no le hace bien a la institucionalidad. Pensaría que se creó durante los 10 años de Correa una especie de pedagogía, de cultura de poder, y entonces teníamos a una persona que era la que resolvía todo, lo terrenal y lo divino casi. Pero entonces es que ahora hay un sistema donde se delega responsabilidades, donde hay otras opciones. Bueno, y la delegación no es mala per se. El asunto está en saber que el Ecuador no tiene una visión como país.
El Ecuador no tiene una visión como república y evidentemente el entender que siendo un tipo bonachón como es el presidente de la República, eso no le confiere características reales de ser el líder que el Ecuador necesita para pasar el bache de la transformación que estamos saliendo entre Correa y hacia donde tenemos que ir, que no necesariamente tiene que ser un mejor espacio, simplemente hay un espacio de transición y no sé si es que en este momento Moreno sea el mejor conductor, ¿no? Pablo, quisiera su opinión así mismo sobre el tema planteado. Usted advierte que esto provoca ¿qué finalmente? Buenas noches, sí. Buenas noches, un cordial saludo para los distinguidos colegas que me acompañan en la mesa y para todos los televidentes que nos están siguiendo a través de la red de Teleamazonas. Yo pienso que es importante entender cuál es el objetivo de las decisiones que toma el presidente de la República. Y de lo que usted manifestó, Andrés, el objetivo de este decreto es lograr un buen gobierno. Entonces entendamos qué es un buen gobierno. Un buen gobierno, de acuerdo a lo que lo define Alberdi, es una forma de ejercicio del poder en un país caracterizada por rasgos como eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, participación de la sociedad civil y el Estado de Derecho, donde el gobierno usa los recursos disponibles a favor del desarrollo económico y social. Partiendo de esta definición, entonces, una decisión como la del decreto 660 lo que busca es mecanismos para poder lograr esta eficiencia en el sector público. En épocas de austeridad, en épocas en donde no tenemos los recursos económicos que teníamos anteriormente, entonces hay que buscar cuál es el mecanismo más correcto para poder lograr con esos recursos que tenemos disponibles una eficiencia en el sector público. Entonces sí, si es que el gobierno considera que la eficiencia se logra a través de la delegación de ciertas competencias, entonces habría que ver si en verdad se va a lograr el objetivo con esta decisión. Ahora, lo que ocurre, Carlos, es que en el pasado habían estos frentes, ¿no es cierto? El frente externo, el frente militar, el frente económico y tal. Un poco la estructura que está ahora el presidente trabajando, ¿va por esa línea? Sí, a mí me gustaría que veamos de un contexto histórico también estas decisiones. Sí, claro. Nosotros entramos a la democracia con 13 ministerios. Ese era cuando el retorno a la democracia. Retorno a la democracia. Y lo mantenemos hasta finales del siglo XX, de 13 llega a 16. En el año 98 se generan la Secretaría de Desarrollo Económico, que ya agrupa ciertos ministerios, la Secretaría de Desarrollo Social, de Infraestructura y de Producción. ¿Por qué se generan estas secretarías? Creo que tenemos que ir porque se necesita articulación. No se puede realizar un adecuado control, planificación de recursos públicos y articulación de políticas con tantos frentes. Entonces es necesario agrupar de acuerdo a temas específicos. Hasta ahí estamos en pleno siglo XX. ¿Qué sucede en el año 2007? Se generan ministerios coordinadores. Y creo que esa es la clave para esta discusión inicial respecto al decreto 660 y si es que es sano o no para la administración pública. Esos ministerios coordinadores requerían además una administración propia. Venían acompañados de secretarías técnicas con funcionarios, con técnicos, una carga burocrática adicional al hecho de coordinar. Entonces tenemos hasta el momento dos tipos de modelos, unas secretarías del 98 sin carga burocrática y unos ministerios coordinadores con además secretarías técnicas y un conjunto de funcionarios públicos que revisaban la política realizada previamente por los ministerios. Consulto para el debate. Para conversar, sí. ¿El decreto 660 genera esa carga burocrática? ¿O simplemente establece responsables sin tener otros funcionarios públicos que tengan que ver? Se delega a un ministro que haga cargo, gobierne, regule, articule la política pública. Y esto significa, de alguna manera, atendiendo las declaraciones de Fabricio Miamar, significa que el presidente renuncia a su poder, digámoslo así. A mi opinión, no. Un presidente es responsable de todo lo que sucede en su gobierno. Por eso es que a mí me llamaría la atención que expresidentes pueden señalar: yo no soy responsable de lo que pasó en mi gobierno. Porque el presidente es responsable de lo que sucede, de lo que ocurre en todos los ámbitos de su gobierno. Felipe, buenas noches. Gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo a los panelistas.
Yo creo que hay un problema de configuración de la estructura de gestión del Ejecutivo que no es nuevo. Como dice Carlos, es un problema que se viene repitiendo en el tiempo, desde los superministerios de Yamil Maguat hasta los ministerios coordinadores de la Revolución Ciudadana y ahora estos gabinetes sectoriales. Lo que me parece a mí, sin embargo, es, más allá de esta problemática que arrastra el Ecuador y que evidencia una falta de claridad respecto de cómo debe operar el Ejecutivo y por lo tanto cómo se debe conducir la gestión gubernamental desde el Ejecutivo, es que tampoco el gobierno actual encuentra un mecanismo y un modelo de funcionamiento. Entonces, en el reportaje, en la introducción tuya se decía, el gobierno ha hecho 48 modificaciones a la estructura del Ejecutivo. Entonces me parece que el gobierno tontea mucho, ¿no? Busca una fórmula y no encuentra la fórmula. Cuando se posesionó el vicepresidente, el nuevo vicepresidente, hubo el decreto 620 que también estableció una nueva estructura de funcionamiento del Ejecutivo. Sí. Y en ese decreto se le daba al vicepresidente... se le reclamaba darle tantas atribuciones. Se le daba al vicepresidente una serie de atribuciones, entre esas el de ser la figura estratégica, digamos, del gobierno. Ahora se modifica ese esquema y eso a mí me llama la atención. Habría que ver si obedece a una redistribución del poder dentro del gobierno. Se crea un gabinete estratégico que va a estar presidido por el secretario particular de la presidencia, por Juan Sebastián Roldán. Se incluye en ese gabinete al vicepresidente, pero no es el vicepresidente el que va a presidir ese gabinete, cuando uno pensaría que el gabinete estratégico es el que va a ir definiendo las líneas más generales de mediano y largo plazo, construyendo lo que reclama Fabricio, una visión del país. Esa tendría que ser la visión de un gabinete estratégico. Y luego aparecen estos otros 5 gabinetes. Entonces me parece a mí que el gobierno no encuentra un modelo de gestión y creo que eso traduce un problema que está detrás y es la poca eficacia de la acción gubernamental y la necesidad que tiene el gobierno de empezar a mostrar resultados concretos. Golpes de ciego, digamos, que no logra definir exactamente una estructura de funcionamiento del gobierno. Y que yo creo, en el fondo, tiene que ver con el estilo de liderazgo del presidente de la República. No es que Moreno está renunciando a la responsabilidad política de las decisiones que vayan a tomar estos gabinetes. Es simplemente un modelo desconcentrado de gestión para ser más eficaz en la gestión gubernamental. Pero me parece que el problema detrás es el estilo de conducción del presidente y su forma de liderazgo. Claro, ¿no? Pablo, uno pensaría y diría, bueno, ¿qué importa que esto hagan? Quizás sea para mejor y tal, pero finalmente no funciona, algo ocurre que no funciona. ¿Cuál es su apreciación? A ver, la administración pública ha ido cambiando en los últimos años de una manera muy vertiginosa. No podemos ya decir que existe un modelo específico para poder gobernar un país de manera específica, ya que la gobernanza depende del país que se quiera gobernar. No es igual gobernar un país en desarrollo o un país desarrollado como es en Europa, con un país con escasos recursos como es en Ecuador en este momento. Asimismo, no es igual gobernar un país como Ecuador en la época pasada, en donde teníamos recursos abundantes por el precio del petróleo y por los créditos que se obtenían, como gobernar un país en el momento actual en el cual ya no tenemos acceso a esos créditos, ya no tenemos recursos adicionales como los del petróleo. Por lo tanto, hay que acoplar el gobierno, hay que acoplar la administración pública al contexto de ese momento. Yo diría, Pablo, lo que señaló Fabricio en el sentido de la institucionalidad. Es preciso ya tener un país serio, tener un país organizado, que funcione. Esto que usted propone me parece absolutamente válido, pero después de 50 años quizás, pero no estar cambiando cada vez. Ok, es que tenemos que llegar a esa organización. ¿Cuándo podemos decir que el país ya está organizado? ¿Podríamos decirlo que el país estaba organizado como lo dejó Correa? De pronto no, porque era un país demasiado obeso, era una administración pública demasiado obesa que no era viable mantenerla ya en la época actual. Por lo tanto, cuando cambia el contexto, cuando cambian los recursos, hay también que acoplar el modelo de administración a ese contexto. Y yo creo que lo que ha hecho Moreno, lo que está haciendo el presidente Moreno, es ir buscando cuál es el mecanismo correcto, el mecanismo que sea el más viable para poder manejar la administración pública, que está en pleno poder, ya que es el gobernante y es el que define la política pública del país. Fabricio Villamar. Pero yo tengo la sensación de que
los 12 años anteriores interpretaron institucionalidad con la capacidad de crear instituciones. Me parece que ese es un error. Y llegamos a un punto en donde yo puedo estar de acuerdo en que se trataría este intento en este decreto de tener una coordinación no burocrática. Sin embargo, sigue quedándonos la deuda de coordinación no burocrática. ¿Hacia dónde? Me parece que eso es posiblemente lo que hay que buscar en el país, en términos de la responsabilidad necesaria de hacia dónde se conduce este país. Hay una crisis institucional. Hay una crisis institucional en donde las empresas públicas son tomadas como botín y son el espacio para meter burócratas que permiten subsistir las necesidades de una clientela permanente y que terminan succionando los pocos recursos que el Ecuador podría tener. ¿Usted cree que eso está ocurriendo ahora? Sí, pero por supuesto. Pero más bien hay una propuesta de eliminar puestos de trabajo. Pero por supuesto. En las empresas públicas. Pero claro, pues Andrés, o sea, hay que llegar a eso. Es decir, una vez que entendemos que eso es lo que sucedió, hay que meter retro, que todavía no se lo mete y no se lo quiere meter retro con transparencia. Y me parece que esto también es necesario decirlo. Uno no puede desinvertir, uno no puede entregar la administración, uno no puede concesionar, a menos que el Ecuador tenga clarito exactamente cuál es la realidad de esas empresas públicas. Por eso le decía, hay una crisis institucional ahí. Hay una crisis económica insoluble inmediatamente. Hay un costo inmenso de manejar la carga burocrática, pero si es que usted le pide al presidente de la República que desafecte, es decir, que saque una gran cantidad de ecuatorianos que trabajan para el sector público, va a matar la capacidad de adquisición, adquisitiva de ese gran grupo de ecuatorianos y por lo tanto el gobierno tiene este doble camino, ¿no? Saca a la gente y genera una crisis, conserva a la gente y se mantiene en una crisis. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia un cambio de modelo, y ese cambio de modelo pasa por una discusión muy fuerte en la que tiene que entrar el Ecuador, que es una reforma constitucional para salir del modelo económico de Montecristi. Bueno, este es otro tema, pero Felipe, no sé, el tema de la obesidad en el sector público, que es una de las críticas que se hace desde un sector, con este sistema, con este esquema que ha diseñado el presidente, probablemente logra lo que decía Carlos, reducir en un sentido, pero sigue siendo muy pesado el gobierno, muy difícil el gobierno. Ese es un tema que no está resuelto. O sea, cuando yo oigo de institucionalidad o modelos de gestión, me parece que el problema es un modelo de gestión. ¿Cómo gestionar un Estado pesado sin los recursos? Y un Estado que creció mucho. Pero el gobierno no se está planteando o se plantea marginalmente el problema del crecimiento del Estado y el tamaño del Estado, o lo enuncia como un problema, pero no da respuestas. Entonces creo que tiene dos problemas. Uno, la eficacia de su gestión gubernamental, y por eso busca modelos y cambia los modelos de gestión permanentemente para tratar de producir resultados. Es lo que tenemos ahora, vamos a ver si funciona. Resulta. Pero creo que el otro elemento de la gestión gubernamental es la capacidad de liderazgo político, de conducción política, de tener horizontes claros, de tener metas claros, objetivos claros, líneas claras. Este es un gobierno que ha tenido diferentes momentos y esos momentos uno podría marcarlos como momentos distintos en un largo y complejo proceso de descorreización. El último, que marca un hito, me parece a mí, es el cambio de la vicepresidenta por el nuevo vicepresidente. Y cuando todos esperábamos que esa oxigenación, esa renovación del gobierno le diera brío, le diera un empujón, nos encontramos que ahora se modifica la estructura de gestión y el gobierno no tiene capacidad para arrancar. Entonces, yo creo que es más bien, ¿cuál es el rol del presidente de la República en este proceso? Ese es el tema de fondo, sin duda. El rol del presidente Moreno, cómo él se involucra en los temas que son claves, cómo él participa en la definición de los temas de agenda estratégico alrededor de los cuales va a desempeñar su gestión en los próximos 2 años, ¿no? Es un problema del presidente, efectivamente, pero también de esto que yo decía hace un momento, de esta especie de pedagogía o de cultura de poder que se creó durante los 10 años de Correa. Entonces teníamos a un presidente que era un vendaval, estaba en todo lado y resolvía y enfrentaba. Pero somos un régimen presidencial y de larga tradición presidencial y por lo tanto de una tradición de liderazgo fuertemente personalista. Entonces esperamos mucho de la figura del presidente de la República y lo que estamos viendo hoy día es el contraste que tú señalas, contraste entre
el caudillo, el líder carismático, que no deja un espacio, que está siempre en el centro del poder, marcando permanentemente el camino y la ruta, a un presidente que le sentimos distantes, que le sentimos sin fuerza, sin participar en el debate, sin marcar la línea. Marcar la línea y tener liderazgo no requiere insultar ni dar gritos, no tener visión, una cierta capacidad de mando, digamos. Ok, ¿no? Con usted terminamos este segmento, Carlos, por favor. Sí, trataré de hacerlo más rápido. Vemos que la discusión se, entre comillas, aleja del decreto. Sí. Porque como que el decreto tiene una suerte de ser una punta de iceberg. Lo que tenemos que ver en el fondo es mucho más profundo. No me preocupa la frecuencia en las reformas. La frecuencia en actos no tiene ningún inconveniente siempre y cuando tenga un rumbo hacia dónde se quiere ir. Y en ese sentido, creo que a nivel nacional debe abrirse un amplio debate sobre algunas temáticas relacionadas. Por ejemplo, alta dirección pública. Debemos mantener una línea en la cual la confianza es la forma de designar a las autoridades que toman las decisiones de alta dirección pública del país. ¿O debemos ir hacia un rumbo de meritocracia, donde sea el mérito el que permita tomar las mejores decisiones en política pública? Por ejemplo, ya se ha mencionado hace un momento, obesidad del Estado. ¿Qué pasa con las empresas públicas? ¿Cuántas empresas públicas hay en el país? 21 en el gobierno central, pero en el país, al menos municipales, más de 248. Las universidades también tienen empresas públicas. Ejemplo, son temas de debate y de debate álgido. Calidad del servicio público. ¿El ciudadano evalúa la calidad del servicio público? ¿Es necesario que evalúe la calidad del servicio público? Podemos debatir para sacar reflexiones. Y, por ejemplo, el sistema remunerativo público. Islas donde cada una de esas instituciones lucha por sus propios intereses para buscar mejores escalas remunerativas sin una orientación nacional de hacia dónde deben ir los fondos públicos. Hacemos una pausa aquí, vamos a hacer publicidad y enseguida retornamos, simplemente para señalar a nuestra audiencia que para este panel fueron invitados funcionarios, representantes del gobierno. Lastimosamente no han asistido, no han aceptado la participación en Hora 25. En un instante con ustedes. Siguiendo con el tema de la reorganización del aparato gubernamental, a través del decreto ejecutivo 560, el presidente Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y creó la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Rehabilitación Social. Por otra parte, el decreto 636 crea 4 viceministerios que forman parte de la estructura del Ministerio de Comercio Exterior. Estos son el de Producción e Industrias, Promoción de Exportaciones e Inversiones, Acuacultura y Pesca y de Comercio Exterior. Así, Pablo Campana es ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Asimismo, a través del decreto ejecutivo 399, el Ministerio de Hidrocarburos absorbió a los ministerios de Electricidad, Minería y la Secretaría de Hidrocarburos y pasó a llamarse Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Desde que Lenín Moreno asumió la presidencia de la República, otra de las entidades que se fusionaron fueron el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente con la Secretaría Nacional del Agua. De igual forma, se espera la fusión del Servicio de Rentas Internas con el Servicio de Aduanas, así como de las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas. También se anunció que el Ministerio del Interior entrará a un proceso de reestructuración para constituir el nuevo Ministerio de Gobierno. Seguimos entonces, Pablo, le voy a dar la palabra a usted. Hay que señalar que usted es doctor en política pública y claro, lo que acabamos de escuchar, uno ya no entiende, se pierde, no sabe bien cómo funciona esto. A ver, Andrés, yo quería responder una pregunta que quedó sobre la mesa en el bloque anterior, cuando se indicó para qué estaba el presidente de la República. Yo quiero responder de que el presidente de la República está para liderar la política pública. ¿Y qué es la política pública? La política pública es hacer o dejar de hacer o no hacer las cosas que vayan en bien de la ciudadanía, de la sociedad. Por lo tanto,
Cuando nosotros nos enfocamos a ese objetivo, tenemos que usar todas las herramientas que estén al alcance para poder lograr unos servicios de calidad hacia la ciudadanía, pero con eficacia, pero más de eficacia con eficiencia y transparencia. Por lo tanto, estas reestructuraciones de las cuales habló Natalie, si es que habría que ver, no si es que valía o no valía la pena hacerlas, sino cuál es el objetivo que buscaba con esta reestructuración y si ese objetivo se lo puede lograr y más allá, si es posible medir si se cumplió o no se cumplió ese objetivo, puesto que el gobierno moderno lo que busca es resultados, ya no insumos. Entonces, estas reestructuraciones tienen insumos, pero insumos ¿para qué? Para poder tener ¿qué resultados? Si vamos a ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el sector de la producción, esta fusión de ministerios sí ha tenido un impacto en el cual hay mayor visibilidad del Ministerio de Productividad a fin de lograr una mayor cohesión entre todos los actores estratégicos que conforman el sector productivo, que son en verdad quienes sacan adelante el país a través de la productividad. Y hay un elemento que es adicional a esto que señalaba hace un momento Carlos, que son los actores, los personajes, los seres humanos, digamos. Exactamente. Así. ¿Hasta qué punto? Que son los que tienen que ser parte del diseño de la política pública. Entonces, para eso es el diálogo el cual el gobierno está llevando a cabo, pero habría que ver si estos diálogos están rindiendo los efectos que en realidad se merecen. O bien, si es que a estos diálogos están invitados todos los actores que deberían estar invitados. O sea, tenemos que a los diálogos están invitados empresarios, pero ¿y qué ha pasado con los trabajadores? Han sido invitados y aquellos que han sido invitados en verdad representan a los trabajadores. Entonces, eso es lo que habría que analizar. ¿Cuál es el objetivo en realidad que se busca a través de estas medidas de reestructuración? Y si este objetivo es medible y si este objetivo es coherente con la transparencia y la eficiencia que se busca en la nueva administración pública. Y esto de buscar acuerdos nacionales, Fabricio, entonces uno dice, hay una crisis evidente y se conocen una serie de elementos alrededor de lo que sucede con la seguridad social. Quizás es momento ahora de provocar un gran acuerdo, trabajar 3 meses, agrupar a los diversos actores y sectores que están alrededor de la seguridad social y definir qué queremos hacer con la seguridad social. Le pongo como ejemplo eso, pero podemos hablar de lo de educación, sí, claro, y de una serie de temas, por favor. No, de lo que tenemos que hablar es del modelo de país y cuáles son nuestros objetivos. Entonces ahí yo entro en una preocupación muy grave respecto de que toda la discusión del presidente de la República se ha gestado alrededor del diálogo. El diálogo es importante, pero lo importante del diálogo es que llegue a un acuerdo, pues, y eso no pasó. Porque en los acuerdos sí, claro que es importante tener una conversación con el sector privado, con los trabajadores, pero sobre todo se necesita tener acuerdos sobre lo político. Y en este punto me parece que es necesario reconocer que el presidente y su bloque en la Asamblea tienen un divorcio, cuando no un cortocircuito. Entre el gobierno y el ejecutivo. Sí. O sea, el gobierno no tiene contacto con su bloque, no lo maneja. Y esto te lo digo desde la práctica permanente. Fabricio, disculpa que te interrumpa. Tú dices que el objetivo final del diálogo debería ser lo político. Yo pienso que no. La política es una herramienta para poder llegar al objetivo final que es el desarrollo. Sería el acuerdo. El acuerdo que vaya basado en el desarrollo. La política es una forma de llegar a ese acuerdo, pero el acuerdo debe ir dirigido hacia buscar el desarrollo, hacia buscar la eficiencia del sector público y de toda la administración. Lo que estoy planteando es otra cosa. Estoy planteando que para poder conseguir esos objetivos, tú necesitas hacer que la política pública, que la puedes manejar desde la Presidencia de la República en un espacio, también pasa por la Asamblea, pues. Y en la Asamblea ¿se tiene o no se tiene un bloque de gobierno? Se tiene. Y lo que estamos diciendo es, ese bloque está inconexo. Puede hacer cualquier cosa, incluso llegar a puntos diferentes de lo que les plantea el presidente de la República, como fue la votación del jueves anterior sobre el artículo 98 y los riesgos que eso implica para una eventual entrada en la Alianza del Pacífico. Entonces, y finalmente me queda para este bloque una discusión que creo que es necesarísima, ¿no? Y es que se generaron castas de gobierno en los últimos 12 años. Y esas castas de gobierno siguen metidas en la presidencia de Moreno, posiblemente en rangos inferiores, pero que se expresan incluso desde la pérdida de la ética del servicio público. Usted tiene, Andrés, funcionarios que le sacan la placa al carro para circular libremente y que nadie los controle, porque se sienten más allá que la ley no les topa a ellos. Usted llega a tener incluso funcionarios que en un viaje a Cuenca deciden secuestrarse el avión para que les lleve cuando ellos quieran. Entonces hay una pérdida de la noción de la ética pública también en estos 12 años y Moreno no es la excepción. Diálogos, acuerdos y esto último, las castas, por favor.
Yo creo que los problemas son más concretos. Si la reflexión que hace Pablo me parece que está bien, ese es el objetivo, la idea del acuerdo, que es una idea que viene dando vueltas desde hace rato. Yo creo que el problema del gobierno es problema de, yo diría, eficacia, continuidad y eficacia en acción gubernamental alrededor de temas claves. O sea, lo que tú dices, el seguro social. Si hacen un balance del seguro social, el seguro social está quebrado y no sabemos qué van a hacer para resolver el problema del seguro social. Entonces, ese es un objetivo estratégico de este gobierno alrededor del cual yo trabajo un acuerdo. No es el acuerdo en abstracto, como se ha planteado, sentarse a dialogar para que es sobre estos puntos, pero los puntos sobre los cuales vamos a discutir y vamos a dialogar y nos vamos a poner de acuerdo, define el gobierno en función de su propia agenda gubernamental. El tema económico. Pues el tema económico se nos viene, y ya lo tenemos a puertas, y sobre esto hay que trabajar un consenso. Ya está definido, yo creo, un camino con los organismos internacionales. Bueno, si ese es el camino que escogió el gobierno, y el gobierno cree que ese es el mejor camino, después de haber dado largas durante mucho tiempo, trabajemos un acuerdo alrededor de eso. Entonces, yo creo que hay dos problemas. Uno, la estructura de gestión del Ejecutivo, y podemos discutir cuál puede ser la mejor estructura de gestión. Y la otra es identificar los temas sobre los cuales el gobierno va a marcar además, un rumbo. Y esos deben trascender, me parece, gobierno. Y ahí se involucran los gabinetes, ahí se involucra el gabinete estratégico, ahí se involucra el presidente de la República. Porque queremos oír lo que dice el presidente de la República. En un régimen presidencial, el presidente va marcando el rumbo. Entonces, por ejemplo, las concesiones. ¿Vamos a entrar o no vamos a entrar en las concesiones? Hacen un anuncio, luego se echan para atrás. ¿Se va a eliminar los subsidios o no se va a eliminar los subsidios? Yo creo que alrededor de eso está el problema del gobierno. Y el gobierno tontea, pienso yo, porque las urgencias son más potentes de lo que nos imaginamos, buscando estos mecanismos de reorganización administrativa del Ejecutivo. Carlos, ahora usted. Sí, en la misma línea, creo que acuerdos muy generales llegan a puntos donde no hay rumbo. Y lo que queremos ver son rumbos claros. Y en esta temática, en administración pública, una agenda nacional de política pública. Eso habría que definir, ¿no es cierto? Indispensable. Claro. ¿Qué temas van adentro? Como habíamos señalado ya algunos. Sí. Por ejemplo, hay una posición generada en el año 2007, en la década del autoritarismo, los consejeros presidenciales. Entonces, trabajamos ministerios, una política que pasa a consideración de los ministerios coordinadores, que pasa luego a consideración de los asesores de los consejeros y llega a la presidencia, donde tal vez toque volver a reorganizar todo. Esto es indispensable, generar una agenda nacional de política pública. ¿Y esto, Carlos, se reproduce en los gobiernos locales? En las instancias de gobierno. ¿A qué me quiero referir? Si nosotros esta agenda la generamos únicamente, si una agenda se genera únicamente bajo un lineamiento presidencial, probablemente se lleguen a los mismos resultados. Yo me permito sugerir, invitar al debate al ciudadano, porque la razón de ser de la administración pública es del ciudadano. Los modelos de gobernanza actuales demandan que todos los actores, el presidente es un actor dentro de la sociedad que debe tomar ciertos lineamientos claros. Por ejemplo, los contrapesos de funciones son indispensables. En la actualidad, la presidencia puede generar instituciones sin necesidad del aval de la Asamblea. ¿Es eso pertinente? Que se creen o se supriman instituciones sin que la Asamblea, que representa a todos los ciudadanos, pueda dar una aprobación. ¿Pero usted sugiere que eso debe ocurrir? Por supuesto, son temas de debate para una agenda de política pública. ¿Qué piensas, Felipe, sobre eso? Que está bien, pero que las urgencias del gobierno exigen mayor concreción y mayor eficacia. Eso me parece a mí. Entonces uno dice,
que la ciudadanía participe. Hay mecanismos a través de los cuales la ciudadanía participa. La opinión pública, el debate en opinión pública, estos espacios estamos participando. Pero yo insisto, yo creo que hay que definir una agenda más clara y alrededor de eso concentrar toda la potencia, la energía, la capacidad que finalmente tiene el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene capacidades institucionales, tiene recursos, pero lo que siento es que la mira está muy abierta y la sensación que yo tengo es que el debate público aumenta siempre más temas y más temas y más temas y recargamos a la agenda pública y se desborda. Y el gobierno que es un gobierno débil, es un gobierno que no tiene claridad respecto de fijar sus objetivos, queda desbordado. Entonces yo digo, invertir la perspectiva desde la gestión gubernamental, que el gobierno defina los temas de la agenda, marque la agenda para los próximos 2 años. Y frente a las urgencias, porque tenemos temas muy complicados, el fisco no tiene recursos. Claro. A ver, Fabricio. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que deberíamos ir hacia allá. Es plantearnos ante toda la avalancha de temas y todos importantes, cuáles son los verdaderamente urgentes. Escogerlos. Y sobre esos temas urgentes, sí, señor. Sí, por favor. Y sobre esos temas urgentes, buscar la construcción de acuerdos. Y esos acuerdos tienen que pasar incluso por el acuerdo político, pues, pero es que hay que perderle el miedo al acuerdo político. Habrá que sentarse a darle una mano al señor Moreno, pero por supuesto, es necesario, es lo democrático, es lo coherente y es lo responsable cuando tenemos un presidente que está pasando las penurias que está pasando. Creo que hay que darle una mano, no ayudarle a hundirse. Hay que ponerse de acuerdo en algunos temas, pero al mismo tiempo sí se necesita un poquito más de solidez en la visión de hacia dónde vamos. ¿En serio quieren que entremos a la Alianza del Pacífico? Pidan, ¿qué más necesitan? Y yo creo que parte de las cosas sobre las cuales, por ejemplo, en este acuerdo la Asamblea debería entrar es, ¿no será hora de volver a renegociar los 19 tratados bilaterales de inversión para poder darle al Ecuador un camino, una imagen institucional hacia afuera que le permita superar el bache de este enconchamiento en el que se metió? Yo les digo, yo siento que parte de las cosas que hay que trabajar es una reforma constitucional profunda sobre la cual debemos comenzar a conversar. Caso contrario, hay un montón de cosas que nos van a pasar por encima, Andrés. Yo tengo esta preocupación grave respecto de un presidente débil con un montón de cosas encima, en una justicia que no termina de mostrar independencia, con una fiscalía acotada y llena de casos para la persecución de los delitos cometidos en los últimos 12 años, una asamblea al garete también. Entonces sí creo que es necesario echarnos una mano de conversa. Es que tenemos demasiados problemas. Sí, señor. Entonces, frente a los demasiados problemas, quizás lo que dice Felipe, establecer una agenda mínima. Una agenda mínima duda. sobre los temas importantes. ¿Cuáles son los temas importantes? Pero, por ejemplo, esto ya usted quiere meter los tratados estos. Capaz que los tratados que se posterguen un poquito. Eso es de economía. Y el grave problema que tenemos es de economía, es de trabajo. Ok, Pablo. Sí, estoy de acuerdo con que hay que priorizar los problemas. En un país siempre van a haber problemas y si nos ponemos a solucionar uno sin tener una agenda, inmediatamente aparece otro y otro y otro, no sabemos cuándo terminar. Entonces es importante priorizar los problemas. Carlos indicó de que para poder establecer un acuerdo, para establecer un diálogo, es necesario de que participe también la ciudadanía. Hay que recordar que en un proceso democrático como el que nosotros tenemos, ahí es donde la ciudadanía delega su responsabilidad de participar en estas decisiones a los asambleístas, al gobierno. Entonces son ellos los que tienen la obligación de participar en estos diálogos para poder llevar la voz de sus representados y lograr acuerdos que beneficien a todos. Eso es lo ideal. Si es que funcionaran las instituciones, lo lógico sería que así Entonces tenemos que hacer eso. Tenemos que lograr que funcionen las instituciones. Exactamente. Y para eso tal vez la participación de la población. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Uno de los temas básicos que debe estar en la agenda es la reinstitucionalización del país. O sea, hay que hacer que las instituciones funcionen correctamente. Ver cuáles son en realidad las instituciones que merecen quedarse, cuáles son las instituciones que deben reorganizarse y de pronto cuáles instituciones deberían desaparecer. Y otro de los temas que debe estar en la agenda mínima, en la agenda del gobierno, es el tema de la ética.
el de recuperar la ética, el de tener la ética como una cultura, el de reinventar la ética, no reinventarla, sino volverla a poner en el plano inicial de cualquier ciudadano que trabaja y sobre todo para el servidor público, puesto que está manejando fondos que no son propios, no fondos de todo el pueblo ecuatoriano. Señores, hacemos una pausa y volvemos un instante para el tercer segmento de nuestro programa aquí en Teleamazonas. Cuando Lenín Moreno llegó al gobierno, habían 137 instituciones públicas, de las cuales 13 fueron eliminadas. Esa disposición constó en el decreto ejecutivo número 7, el cual suprimió la figura de los ministerios coordinadores. Un año después, dentro del paquete de medidas económicas, Lenín Moreno decidió eliminar 20 instituciones entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas. Desapareció, por ejemplo, la SENAIN. Asimismo, el gobierno reiteró esta semana que hasta el 20 de febrero, las empresas estatales deben presentar el plan de desvinculación de trabajadores. El gobierno calcula que más de 3.000 empleados públicos serán separados producto de la medida, lo que permitirá un ahorro de 60 millones de dólares al año. Claro, lo que uno podría pensar finalmente alrededor de estos cambios, de estas fusiones, de estas eliminaciones, Felipe, es aquello que se decía antes del correato, la gobernabilidad, o sea, tener las opciones de gobierno, de gestión. Para eso la asamblea es un espacio muy importante, la expresión social es un espacio, los partidos, las cámaras, los sectores de poder, en fin, la gobernabilidad, eso es lo que quisiera plantear al final de este segmento. Lo peor para la gobernabilidad es la incertidumbre. Ya. O sea, no saber hacia dónde vamos. Y yo creo que a estas alturas del gobierno, a estas alturas de la descorreización, a estas alturas de Lenín Moreno, más o menos sabemos cuáles son los temas críticos que hay que resolver. Sí podemos resolver, quizás es decir, que están identificados Claro. los problemas críticos, porque aquí nos movemos entre la visión de largo plazo de reconstrucción de la institucionalidad y la necesidad de resolver los problemas más críticos. Yo creo que el gobierno, después de un proceso largo, ha logrado configurar un gabinete que tiene una cierta coherencia y una cierta consistencia. Hay excepciones, unos asesores presidenciales que distorsionan, introducen ruido, pero fuera de eso me parece que es un gabinete que se termina de configurar con la incorporación del nuevo vicepresidente. Ese gabinete tiene que empezar a funcionar. Tiene que empezar a funcionar. Y lo otro es darle un sentido al liderazgo del presidente Moreno, aprovechando también aspectos de la propia personalidad y del modo de ser del presidente que pueden contribuir a generar acuerdos. O sea, a mí me parece que él tiene una manera de ser, tiene una experiencia personal, tiene una vivencia personal, una cierta facilidad, digamos, una cierta flexibilidad que ayuda a acercar posiciones, a aproximar posiciones. Y además de eso, lo que haría falta es esto que hemos señalado aquí, marcar el rumbo claramente alrededor de los temas. El temperamento del presidente puede ayudar en esa... Es un temperamento suave, es un temperamento... No genera resistencias, confrontaciones. Que no genera resistencia, que es amable, que es cordial, que ha posicionado la idea del diálogo, y eso es importantísimo. Después de un país polarizado, de un país que fue maltratado, de un liderazgo político que nos insultó, que restringió libertades, él ha refrescado la política y ha generado un nuevo escenario de la política. Y eso es parte del talante de Moreno. Lo que necesitamos es complementar ese talante con una visión clara sobre los 5 o 6 temas prioritarios de la agenda gubernamental. Y creo que a estas alturas de la crisis, además, sabemos cuáles son esos temas. Ok, Carlos, su apreciación. Sí, creo que nunca es tarde para establecer un rumbo. Cada día que pasa significa que el problema se agudiza. Quiero rescatar, está el escenario. Un presidente que ha propuesto y ha establecido en el debate público el diálogo. Hay los problemas que acabamos de identificar y muchos más, claro, y que es indispensable tener un rumbo. Estamos a 2 años de finalizar un gobierno, el momento es ahora. El debate
agenda nacional debe construirse este momento. No hacerlo puede significar dejar una mala herencia a quien venga en el siguiente periodo. Ok, Pablo, su opinión, por favor. A ver, es verdad de que nunca es tarde para poder hacer una agenda, pero yo pienso que no podemos decir que luego de transcurrido el tiempo que ha transcurrido del gobierno de Lenín Moreno, no existe una agenda. ¿Usted cree que yo creo que sí hay una agenda, y yo creo que la agenda va en torno al diálogo, pero es una agenda a convertir al país en un país más próspero, en donde haya mayor equilibrio entre el sector público y el sector privado. Hace unos momentos se indicó que el gobierno, con su decreto de la semana anterior, lo que busca es disminuir en un 10% la nómina de las empresas públicas. Se dice, esta gente va a quedar desempleada, pero yo quiero que el debate vaya más allá, no a cuál es la situación de esa gente, sino cómo podría esa situación revertirse. Y para eso el gobierno debe tener una agenda complementaria. Es decir, el momento en el cual el gobierno decide disminuir la nómina en un 10% de las empresas públicas, lo cual representa casi 4.000 funcionarios públicos que quedarían fuera del sector público trabajando, tendría que el gobierno construir una agenda conjuntamente con los otros gabinetes, con los otros ministerios, para dar incentivos a la empresa privada a que acoja a esta clase trabajadora, a este grupo de trabajo, que es un gran recurso, que tiene ya experiencia. Por otro lado, hay que tener una agenda en donde no únicamente se diga hay que disminuir en 10% la nómina y que se lo haga como una simple estadística, porque los trabajadores no son estadísticas, no son números. Hay que ver cuáles son en realidad las personas que no están aportando a la eficiencia de la administración pública, cuáles son las personas que podrían desvincularse sin afectar el servicio público. Mauricio. En estos días en que estamos en campañas para lo seccional y todo el mundo habla de la necesidad de presentar un plan de ciudad, se imagina lo necesario que es tener entonces también un plan de país, un objetivo de país sobre el cual todos podamos más o menos comulgar. Tengo la sensación de que existe finalmente una configuración bastante potable del gabinete del presidente de la República. Yo creo que ahí coincide con Felipe usted. Creo que hay un buen ministro de Educación, creo que hay una buena ministra de Gobierno, creo que hay un buen ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Energía. Siento que el Ecuador tiene que solidificar lo que sería una reinstitucionalización democrática, un Consejo Nacional Electoral que en buena hora tiene disenso, pero que al mismo tiempo tiene que garantizarle confianza en los resultados al Ecuador para el futuro. Yo creo que es necesario plantearse eso, transparencia en sus acciones, y que los partidos políticos, dentro de esta necesidad de la reinstitucionalización democrática, eviten la vergüenza representativa, ¿no? Que no nos pongan otra vez a escoger entre el cantante y la tecnocumbia. Me parece que tenemos que ir un poquito más adelante para no avergonzar a los electores en un momento determinado. Y creo que si bien podemos reconocer que el país ha sido absolutamente paciente con la necesidad de que la reinstitucionalización, que la transformación de un gobierno autoritario a uno un poco más democrático, ha requerido paciencia, pero también hay que reconocer que el pueblo no está conforme y eso implica el fijarse objetivos pronto. Tenemos una última intervención cortita de 30 segundos, simplemente señalar, tal vez, Felipe, para concluir, que esto que se está planteando al final del programa no se enturbie, no se ensucie con temas como la muerte cruzada, como la revocatoria del mandato, en fin, con esto terminamos. Sí, definir un rumbo claro alrededor de 4 o 5 temas, ya estamos repitiendo un poco lo mismo, y alrededor de eso movilizar todas las capacidades que tiene el gobierno. Yo creo que el país es generoso con Lenín Moreno y sigue siendo generoso con Lenín Moreno, y le reconoce a Lenín Moreno haber desmontado esa estructura de poder autoritaria y haber establecido otro clima político, otra manera de dialogar, de entenderse, de conversar, de plantear los temas políticos. Creo que ese es un capital que tiene que saber aprovecharlo, orientándole hacia gestiones concretas y puntuales. Ok, terminamos, Carlos. 30 segundos, rápido. Que estemos muy conscientes que hemos superado una época de autoritarismo que podía haber llegado a Venezuela, pero que no es así. Y dado que no es así, que con responsabilidad asumamos
generar un diálogo para llegar a mínimos consensos en la administración pública. Fabricio. En el entendimiento de que se trata de un gobierno con un presidente débil, pero podría decirse bien intencionado, que cuente con el respaldo incluso de la oposición para lo que necesite. Pero planteémonos objetivos comunes, para eso estamos. Perfecto, señor. Pablo, con usted. Gracias. Es importante adaptar la administración pública al contexto actual. Pero al buscar esto hay que tener claro cuál es el objetivo a donde queremos llegar. Y yo creo que el objetivo que tiene el presidente Moreno es el de lograr un buen gobierno. El buen gobierno se basa en la eficiencia del servicio público. Entonces, lo que yo consideraría que es importante analizar, si en verdad es necesario disminuir ese 10% en cada una de las entidades públicas, por ejemplo, o bien dejar que las entidades públicas hagan un plan para poder definir cuáles son el número de servidores que requieren estar en esas instituciones. Ok, muchísimas gracias a nuestros invitados de esta noche. Ha estado aquí en el estudio central de nuestro canal Pablo Beltrán, Carlos Paladines, Fabricio Villamar y Felipe Burbano de Lara. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Muy bien, señores, se han lucido. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de